Hoy vamos a continuar con el tema En busca del Arca de Noé, hallada, cuarta parte, donde, sabéis, yo personalmente voy a disfrutar mucho. ¿Y por qué os digo esto? Pues porque es una parte, una porción de lo que allí hicimos que me interesó especialmente y que, de hecho, también fue uno de los motivos para que fuéramos a ese lugar. Hoy os vamos a mostrar una entrevista que no tiene desperdicio. Y vamos primero de todo a situarnos dónde fue y con quién fue. Iremos pasando una serie de imágenes, una serie de fotografías, para ubicarnos en el lugar donde hicimos esta entrevista. ¿Sabéis dónde era esto? En el Museo del Arca de Noé, inaugurado por Ron Wyatt. Es un lugar distinto a lo que os podéis llegar a imaginar. Cuando a veces se habla de museo, uno piensa en una gran estructura, en algo muy bien equipado, pues digamos que no es el caso. Y que yo creo personalmente que prácticamente debe estar más o menos como en el tiempo de la inauguración, pero deteriorado. Y que allí de inversiones pocas han hecho. Os he de comentar también que cada vez que uno va a ese lugar, normalmente hay alguien que quiere cobrar por ello. Pues bien, vamos a ver un poco si esto ha servido también para mejorar el centro, y vamos a ver también el interior de ese lugar. Primero de todo nos situamos en la carretera que justo en este punto tiene el desvío hacia Nhun Gemisi, Nusark, que está a 5 kilómetros de este cartel que veis en vuestras imágenes. A partir de allí, justo si desciendes del coche, si miras bien entre las montañas, ves ya la silueta del Arca de Noé. Y 5 kilómetros arriba llegas hasta este punto. He de deciros que poco después del letrero que hemos visto, hay una posición militar turca. Y después, cuando asciendes toda esta montaña donde está ubicada el arca, llegas hasta el punto que es este, el museo. Después la carretera sigue, y sigue hasta un pueblecito, y también un poco más allá, donde precisamente hay otra posición militar turca. Prácticamente esto es frontera ya con Irán. Y ya sabéis que, como todas fronteras, suelen estar muy vigiladas, y más con la tensión que se está viviendo en estos momentos en todo el país turco. Ya iréis viendo cómo después en la filmación, en la entrevista, oiremos algún camión. Eran camiones militares. De tanto en tanto sube uno, baja otro, o el mismo, no lo sé. Y cuando es de noche, justo por encima del arca, hacia el final, donde hay unas montañas que también veremos y se nos van a hablar de ellas, hay una luz que se ve cuando es de noche, que te sorprende porque es bastante potente. Es precisamente un puesto militar que a simple vista es difícil de poder determinar desde este lugar. Pero ese lugar es donde los militares a las 6 de la tarde descienden, y si encuentran a alguien allí, parece ser que primero disparan y después preguntan, si es que preguntan, pero el que ya ha recibido el balazo difícilmente se entera. Como esta era la situación, comprenderéis que nosotros, cuando llegaba esa hora, teníamos que retirarnos y luego debíamos volver al hotel donde estábamos hospedados.
Aquí tenéis precisamente el museo visto por fuera. Ya veis que la inversión, al menos externa, ya enseguida se nota que no es muy abundante. Aquí tenéis otra perspectiva del mismo lugar. Si os dais cuenta, la carretera pasa por el margen derecho, va ascendiendo. Todo el lugar es prácticamente de vegetación nula. Esta es la parte posterior del museo. Y aquí tenemos el lateral, donde rápidamente, cuando uno detiene su coche allí, va a ver algo que desde aquí ya se divisa. No sé si Fanny podrá, con el cursor, marcaros dónde hay la silueta del arca. Es justo en este punto, descendiendo un poquito, donde se ve el arca. Yo no sé a quién se le ocurrió plantar estos arbolitos justo aquí delante, porque son plantados, porque antes, antiguamente, no estaban y la visión era mucho más nítida. Pero bien, es lo que hay. Y para verlo mucho mejor, tienes que adentrarte, si quieres verlo desde esta perspectiva de arriba, hasta cruzar estos árboles y alguno más que hay un poco más hacia abajo, y desde allí ya tienes una perspectiva, una visión totalmente limpia. Bueno, retrocedo para que veáis la montaña donde está ubicado. Y esta es la visión que tenéis precisamente del arca, desde ese punto, descendiendo un poco. Allí tenéis el arca de Noé. Para algunos sigue siendo una formación rocosa y de arena, tristemente. Hoy no vamos a mostrar gran cosa sobre el arca. Iremos mostrándolo todo en su momento. Antes he considerado necesario ir pasando una serie de entrevistas y de objetos que fuimos encontrando y que nos van a servir como el complemento a lo que precisamente hay allí, que es el arca. ¿Sabéis? Visto así, podéis decir, vale, ya causa su impacto, ¿verdad? Pero os digo que cuando estáis allí en persona, los pelos se os erizan así. Porque os dais cuenta que eso no es una formación rocosa y ya está. La sensación es realmente indescriptible, al menos para mí, y creo que para todos los que fuimos a esta expedición. Y recomiendo que si alguno aún quiere creer que esto no es el arca, si puede, que haga los esfuerzos para ir a esa zona y contemplar por ellos mismos. Porque la verdad, hasta causa indignación cuando uno ve esto y oye a señores que van diciendo aún que esto no es el arca de Noé. Y alguno ha estado en ese mismo lugar. Y a veces te preguntas, ¿lo dicen por intereses a algo o porque no se enteran de nada? Creo que a ninguno de los que fuimos a ese lugar, cuando estábamos situados más o menos en este punto, a nadie se le ocurriría decir que eso no es el arca de Noé. Pero bien, vamos a ir dando más pruebas de las que hemos presentado hasta ahora, y aún daremos más. Y vaya, qué pruebas. Aquí tenemos la entrada precisamente del museo. Las condiciones ya lo veis cómo está. No está abierto. Hace falta que alguien te abra. Y este ya es el interior. Nos abrieron, ya lo veis, no entramos por la fuerza. Y había por el interior de todo este local, de este museo, precisamente bastantes fotografías por todas las paredes que tenían que ver, como no, con el arca de Noé. Aquí, si os dais cuenta, hay este cuadro o estas fotos enmarcadas donde abajo vemos la fotografía que se tomó aérea en un principio, ya veis, en blanco y negro, la otra que ya pertenece a Ron Wyatt, y después, arriba, la maqueta que se construyó pensando cómo podía llegar a ser precisamente esa arca, viendo la que hay allí. Si vamos viendo fotografías, nos daremos cuenta cómo se van hablando de los detalles, cómo estaba construida, qué lugares había
los puntos marcados donde habían precisamente los hierros, los remaches, etcétera, etcétera. Todas estas fotografías también las podéis encontrar en Ark Discovery, la página de nuestro compañero Kevin Fisher, y muy bien detalladas. Claro que creo que normalmente están en inglés, pero si os interesa algo, luego lo podéis ir traduciendo. Son imágenes espléndidas, tomadas precisamente en la época de Ron Wyatt. Si os fijáis ya en la parte derecha, veis todas las líneas de arriba a abajo que cruzan toda el arca, y cómo en cada X punto había, si os dais cuenta, algo que iba marcando todo ese trazo. ¿Y todo esto cómo se consiguió? ¿Se hizo porque sí? No, se iban, ya veis, con radares que iban determinando ciertos puntos. No se hizo a capricho. Si consideráis que cualquier formación rocosa tiene precisamente estos puntos metálicos delimitados en estos mismos trazos, desde luego es un milagro. Esto no era una montaña, porque sí. Aquí vemos otra perspectiva, ya veis una imagen en blanco y negro muy cercana al arca, a la popa, la parte inferior, y si os dais cuenta, ya se ve cómo hay toda una sedimentación que forma algo cóncavo. Ahora se ve aún más acentuado cuando estáis allí, y abajo ya vemos las fotografías también de los militares en esa zona del arca. Si vamos viendo más imágenes de las que hay allí, nos empiezan a mostrar pues la madera petrificada y distintos elementos que se han ido encontrando en ese lugar. Incluso abajo hay una fotografía que ya os terminaré de comentar en su momento, y de la cual nosotros tenemos precisamente una porción de esa roca que allí aparece, y vamos a intentar determinar si eso que parece una roca tan alargada es una roca o era, como decía Ron Wyatt, probablemente la cubierta del Arca de Noé. No está en el Arca de Noé, está ubicada a unos cuantos kilómetros lejos. Todo eso lo iremos mostrando en su momento. Aquí veis otras imágenes, también hechas gracias a los radares, a los escáneres que llevaba Ron y sus compañeros de investigación, donde se va determinando cómo estaba hecha el arca por estructura. Aquí más sobre las piedras, que no son piedras, sino que es madera petrificada, desde otra perspectiva. Y vemos cómo continuamente se muestran también las imágenes hechas por radar, con escáner, donde se van apreciando las distintas estructuras que hay interiores. Y aquí tenéis algunas de las anclas hechas de piedra del Arca de Noé. A la izquierda vemos precisamente a Ron Wyatt apoyado junto a una enorme piedra, una enorme ancla, donde nosotros también estuvimos, y también nos fotografiamos y filmamos. Esta ancla que veis en la fotografía tampoco está a tocar el arca, está a unos cuantos kilómetros. Y si vamos viendo más imágenes al respecto, aparecen distintos compañeros de Ron en expediciones que han ido haciendo a ese lugar desde hace tiempo. Se vamos viendo más croquis, cómo estaban dispuestas incluso las anclas de estabilización, más fotografías sobre el lugar, y aquí más personas, algunos compañeros de Ron también, que habían estado indagando en todos esos alrededores, y que de hecho estuvieron en algunos de los lugares que nosotros también hemos estado, y nosotros lo pudimos saber gracias a la labor anterior de ellos. Esto también está en el museo. Ya sabéis que en Turquía impera el Islam normalmente, y en una de las paredes hay precisamente esta imagen puesta allí,
que habla del Corán en el lugar donde se está tratando el tema también del Arca de Noé. Ya sabéis que el Corán también habla de Noé. Aquí vemos también unas ciertas medidas comparativas de la longitud del arca, ya lo veis. La verdad es que vista de lejos ya se ve impresionante, de un tamaño sorprendente, pero cuando os estáis acercando y estáis viendo a alguien andar por ella, si estáis alejados, la verdad dices, es inmensa, inmensa. Y eso ya lo iremos viendo en filmaciones también. Aquí tenéis más fotografías sobre cómo estaban dispuestas probablemente estas anclas de piedra de estabilización. Y aquí tenemos a Frederic, nuestro compañero Frederic, que se fotografió al lado de uno de los murales donde van apareciendo distintas fotografías allí en el museo, como alguna que veis aquí, donde también, no sé si os dais cuenta, de un dibujo que hay con una de las anclas de piedra con cruces marcadas, grabadas. Aquí alguna persona que también precisamente estuvo tratando sobre esta temática de una expedición al monte Ararat. Y esto, un dibujito que algún niño de, ya veis, es del año 2006, parece ser, hizo al respecto. En fin, ¿y esto otro qué es? Pues sinceramente, no esperéis encontrar en ese museo una gran exposición de objetos. Los objetos están todos acumulados en esta vitrinita. Eso sí, trozos de madera petrificada, metal, etcétera. Y aquí tenéis una ampliación, un cuenco de lastre en metal, que también dices, ¿y qué haces tú allí, no? Pues por algo debería ser. Todo esto fueron piezas que se fueron encontrando en ese lugar y fueron entregadas al museo. Y ahora vamos a ir viendo, bueno, ya veis el estado de las paredes también por dentro, ¿eh? Si lo veis por fuera, pues por dentro no cambia mucho. Pero hay alguien que empieza a aparecer en estas imágenes. Es un señor, lo veis aquí desde otra perspectiva, mucho más cerca. ¿Quién es este señor? Pues este señor es Hassan. Y Hassan es la persona considerada, por él mismo al menos, como el guardador del arca. El gobierno turco lo puso allí cuando se erigió la primera piedra que hemos visto en documentales, cuando Ron empieza a poner la primera paletada en ese lugar, con todas las autoridades turcas del momento, reconociendo que eso era el Arca de Noé, y se erigió este museo. Esta persona vive en el pueblecito un poco más arriba que antes os decía, donde está el museo. Y cada vez que tú vas allí, él llega enseguida y pues está dispuesto a ayudarte, también si le sueltas algo, ¿entendéis? Pero bien, es su función, supongo. Y aquí ya pasaron unos años, el reconocimiento del Estado turco para que él esté en ese lugar. Y este es Hassan en la actualidad, un hombre de 75 años. Aquí fotografiado al lado de mi hermano. Y veis que a su lado también hay una mesa con algunas sillas. Pues bueno, son varias mesas con varias sillas. Y allí gentilmente nos ofrecieron que podíamos quedarnos a comer. La comida la traíamos nosotros, allí no hay nada que se venda para comer en ese lugar, pero ya veis cómo estaban dispuestas todas las fotografías, las paredes, cómo están, en qué condiciones, el suelo, ya veis, son unas moquetas puestas de cualquier forma. Esto es en la actualidad el triste museo, diría yo, que tiene un buen contenido de un lugar realmente impresionante, de un objeto que marcó la historia de la humanidad para siempre, y que sin él ninguno de nosotros estaría ahora aquí, el Arca de Noé. Otra fotografía con los distintos compañeros de expedición, aún faltaba algunos, y este era el momento en que nos dispusimos a hacer la entrevista precisamente a Hassan, al señor Hassan. Dispusimos también de traductor.
nuestro guía turco, veréis que aquí es bastante más entendible que en la anterior entrevista que os mostramos, que aún estamos trabajando para que se pueda subtitular, y me gustaría que estuvierais muy atentos a las declaraciones que Hassan nos hace. Es una entrevista corta, 17 minutos aproximadamente. Ya lo veis sentado, a su espalda, precisamente, es donde estaba el arca. Vamos a ver esta entrevista, donde estad muy atentos a las palabras de Hassan. ¿Sabéis? Si visteis la primera parte que hicimos en busca del arca de Noé, estuvimos hablando sobre unas extrañas luces que los lugareños decían que se veían en ese lugar, en el arca. Y también tiempo atrás, y hace buen tiempo, cuando estuvimos tratando los vídeos de Ron Wyatt al respecto, también mostramos alguno donde los lugareños ya decían eso hace muchos años. Nosotros le quisimos preguntar a Hassan por esas extrañas luces que había gente que decía que allí se manifestaban. Vamos a ver qué nos cuenta, no os lo perdáis. Le preguntarem sobre les llums que es veien... Sí, li preguntarem sobre les llums que es veien anys enrere. Le preguntará sobre las luces que se veían en el arca hace años, por la noche. He said, look at me. Primero. ve ava işqa budu eva ve haru sar gemi ham saha pırıl ket. He said, look like there was a light on the ark always turning. Es como si hubiese una luz en el arca dando vueltas sobre el arca. Agu. Ha. Ve millet çöyderi gündüz ışık yoktur. Akşam oldu mu ışık yanıyor. Millet gibi ışık kaybolur. Acaba yok bu nedir? Bir hazen bir ziyaret bir nedir? Öyle ben bilgi verdim. Ondan sonra Türk Hava Kuvvetleri'ne bir pilot geldi. Onu fotoğraf çektiler. Beni çağırdılar. Ben gittim oraya. Burada bir şey varmış. Ben doğrudur. İşte ne oldu? Ben vallahi akşam yanırdı, gündüz sönürdü. Ama şimdi gemi hepsi dedi gemi meydan çıktı. İşte orada kayboldu gitti. O gemiden önce oldu ne? Gemide kepten önce. Before the ark, he saw the some lighting. He saw the some lighting turning around to ark point. Before the ark was here? Before the ark. Before the ark was found. Yeah. Before ark there was the found from the village. And he saw that. After they talking this story to air forecast in the America. They telling the pilot, and we see also they calling the gendarme, everybody, you know, like governor. The military. Yeah, military. They see very strange lamp on the ark point. After they came here, they searching. Then they see it is the ark. The Americans came here. Americans came here too. Yeah, 1960 and 77. Devam edeyim mi? Ya lo tengo malamente, ¿eh? Can you stand over here? He's looking away from the camera. It's messing things up. Amerikalı generaller bak. İşte Ron White. Ron White. David Fasol. Cem Irwin. Bill Frey. Bunlar geldiler. Çalışma yapıldılar. Çalışmalar 1985 90'a kadar devam edildi. 1968. No, 1985. They came working about 5 years till the 1890. After this lighting. Vale, todo lo que ha dicho antes de que se descubriese el arca, ya vio él por aquí unas luces especiales, había granjeros por aquí y él ya vio unas luces. Entonces, esta historia de las luces se filtró y llegó hasta, digamos, los aviadores americanos, y entonces es cuando salió todo el revuelo y se descubrió el arca.
Y entonces, se descubrió el arca y se siguieron viendo luces. Entonces vinieron esta gente, vinieron Ron Wyatt, toda esta gente, y estuvieron trabajando aquí 5 años, desde el 85 hasta el 90. What color were these lights that you saw at night? Deze çe renk bir o işqa? Biraz trafik arabası gibi kırmızı, sarı, yeşil, kırmızı, sarı, Look yeşil. like traffic lights, Ha böyle. red, yellow, blue, always turning around and giving lighting. Vale, eran las luces, el color que tenían era como luces así de semáforos, eran rojas, amarillas y azules, y iban parpadeando. So after the, let's let this go by. All right. ¿A qué altura se veían las luces? Sefer, how high he saw the lights? What distance? Deze hatta ki gelo çend metre juri bu ışık? Işık. Işık çıtkiu çend metre juri daha tekirşi? Jori ya, tam sar gemiyi koy ya. Tamsal Gemi gemi. orta kısmında ya, yukarıda değil, orta bir yerde. Orta kısmında peki kaç juri daşta lebini ro devam ay daha tekirşi? Jori sen ötürüm, jeri. He said he saw the light just the arc point only. Es decir, no estaban arriba de nada ni a ninguna distancia, estaban en el arca. Deze gelo boçaya falan acaba dereceya deze katına bu Sen boçaya. yalnız bir ışık, başı ışık koy, eski biraz jori. Yani yerdeki ışık biraz yukarıda verirdi ışık. He said this lighting look like the under the ground, you know, it is arc and it is stay 1 meter, 2 meter on the arc, and just 5-6 meters is going. You can see from the up. Vale, que parece que no vienen de arriba las luces, sino que emanan de dentro del arca y se pueden ver desde dentro del arca a 5 o 6 metros de alto, pero que viene desde dentro. Sefer. De o çalışmalar yapıldıktan sonra artık ışık oradan kayboldu. After the working, after they found the arc, and this light never come back. Nuh'un gemisine karar verdiler, Düğü Erdoğan'a dair karar verdiler, ışık oradan kayboldu. After they say exactly here is Noah's Ark, this light never come back. Vale, desde que se dijo que oficialmente esto era el arca de Noé, nunca volvieron a ver esas luces. And one question, Sefer, Victor was asking, the lights were saw at some specific point of the ark or through the whole ark? Diyecek ki sadece tek nokta ki tabii yoksa duraya ak geriye. No, ama observa, observa. Geminin 10-15 metre üstünde böyle ışık yerde, ışığı yukarıda verirdi, böyle gidip geliyor. Gel gemi komple bir işte daha tekrar Komple yarısı. Yarısı. Orta kısım. Okay, just middle of the arc you can see by lighting. It was like 2-3 meters stay on the arc. He's giving like just half part of, just like the 10 meters, 15 meters around. They giving light. From the center. From the center, yeah. Vale, desde el centro del arca, como 10-15 metros de diámetro, digamos, de radio, como circular. O sea que no llegaba a cubrir toda el arca a lo largo. No. It did not cover the whole arc, right? No No cubría toda el arca. No cubría toda el arca. ¿Y el color de la luz era? The color was blue, red and yellow. Yellow, yeah, always Azul, rojo y amarillo, como alternándose, como parpadeando. Como un semáforo, ha dicho Hassan. Did the villagers know this was a special place because of that? Deja gândit zona vrăiera cozav, yani kutsale. Jui işkene. Tabii. Yeah, the village people are believing that very holy places and Noah's Ark. Los locales, por estos sucesos, reconocieron que era un lugar sagrado o especial. Hatta köyde kurban koyunlar, şurada kurban kesildiler, dua ettiler, dağda bulundular. Koyunu kurban kesildiler, millete verdiler. Or you see, they cutting look for the praying, because they believing here is holy. They cutting the many ships, and they share each other. They came here on this top. They pray to the God, because in our culture, when we are cutting ships, you know, it is part of religion.
Se hacían sacrificios de ovejas aquí en la zona del arca para ofrecerlas a Dios, porque dice Sefer que en su cultura hacer este tipo de holocaustos o sacrificios es muy típico. Y se venían aquí a hacer expresamente al arca porque debido a este tema de las luces se reconoció como un lugar sagrado, santo, de puerta al cielo, de mucha conexión con lo divino. Sever. De çalışmalar yapıldıktan sonra Amerika'da Saudi Arabi'den bir hoca ilim adamı getirdiler Kur'an-ı Kerim hoca da getirdiler orada Kur'an-ı Kerim'i açtı Kur'an'ı okudu bir burası Nuh'un gemisidir size hayırlı olsun kutlu olsun bunu muhafaza edin size hayırlı olsun Saudi Arabistan'da hoca karar verdi diye size amanettir hayırlı olsun. They bringing Quran reader, like imam we calling, Saudi Arabistan. from the Saudi Arabia, the American person bringing. Trajeron a un imán que es como dijésemos un rabino del Corán, un hombre culto del Islam para dar lecciones sobre su cultura y sobre su religión aquí en el arca y relacionarlo con el hallazgo. He is reading this Quran on the here for of the ark. On the what? He is reading the Quran. You know, we have in the Quran. If we believe in some things that we are reading the Quran, you know, on it. Okay. And this imam was reading the Quran here. Everybody listen. For the ark, he's Noah prophet. He's reading the Quran. Nada, leía el Corán aquí para mucha gente, encarándose hacia el arca, como dándole reverencia, dijésemos. Al profeta Noé, dándole reverencia al profeta Noé, sí. ¿Cuál es el nombre local de esas montañas que hay detrás del arca? What's the name of these rocky mountains that are on top of the ark? You see them? Deja Cihan Spinovia çiye. O dağın ismi 3 dağ geçiyor. 3 isim bak. Birincisi Akyala Dağı. Akyala Dağı, İkincisi Musa Dağı. Musa Dağı, Üçüncüsü Cudi Dağı. Cudi Dağı. Okay. 3 isim. These mountains have three names. Birincisi neydi? Musa Dağı. Musa Dağı mean Moses mountain. Ostras. İkincisi Akyala Dağı. İkincisi Akyayla. Akyayla Dağı. Dağı. Akyayla mean nomad, white nomad. Vale. White nomad. Nómada blanco. In English. Akyayla in Turkish, in English. White nomad mountain. Üçüncüsü Cudi Dağı. Judi mountain, maybe you heard about that. It's in the Quran, Yeah, also. called Judy. Judi means higher mountains. Vale, pues estas montañas tienen 3 nombres. Sus nombres son la montaña de Moisés, la montaña del nómada blanco y la montaña de Judi. ¿Judi? Sí, que es como tal como sale en el Corán, que significa montaña. Montaña alta, sí. En algún momento estas luces fueron hacia esas montañas, se escondieron detrás de esas montañas en algún momento. ¿Había alguna conexión de las luces entre el arca y esas montañas? Yeah. Did Hassan or somebody saw these lights emanating from the ark going behind these mountains? Deja herhangi o ışıkı deja görmüşler mi gitmiş o dağın arkasına? Doğrusunu mu? He. Yok sadece bu bölge Nuh gemilerinde. No. Peki ışık yok olduktan sonra nasıl yok oluyordu? He? O da böyle duruyordu. Işık gittikten sonra hangi böyledir? Kim? Işık kaybolduktan sonra aynı böyle kaldı işte. Işık orada kaybolduktan Peki sonra... hiç geceleyin ışığa yaklaşıldığı Yok. zaman? Hayır. Gelmez ışığa yaklaştı bir insan görmüyordu, kaybolurdu. İnsan yukarı çıktı mı pırıl yanırdı. Ha. He said this light always stay there. When you are in the night, when you are go to the near, you cannot see this light. When you stay far, you can see. Vale, dice que no se fueron nunca detrás de esas montañas y que con respecto a las luces se ven de lejos. Tú te pones lejos del arca, tú vas a ver las luces, si salen, ¿no? Pero que si están las luces y nosotros nos acercásemos, no las veríamos. And that means this light not come from anywhere or going anywhere. Just stay there, and in the morning you cannot see anything, but in the evening. Y que estas luces no parecen apuntar a ningún sitio en especial o dirigirse a ningún sitio, simplemente están ahí. Y a la que sale el sol ya no se ve nada. Y no hacen círculo ni nada, sencillamente tintinean. They just don't they do any shape or anything, a circle thing or a circuit?
They just stay there? You mean do they move through the ark or something, the lights? Or they just stay there? Dece etrafında dönüyor muydu yoksa sadece aynı bölgede kalıyordu? Sadece dönüyor ama ışık böyle yanar, ışık etrafı ışık böyle yanardı. The same point like 1 meters, you know, just little bit like turning right No, left side. se mueven un poquito. Yeah. Un Stay poquito. same point and just little bit is. Como sobre un mismo punto se van oscilando 1 metro para aquí, 1 metro hacia allí y ya está. De ki o iş bittikten sonra yine Amerika'da arkeoloji Dave Fasol yönetiminde 600 kişilik ekip geldi. 17 günde son taş çalışma yapıldı. Şu an bir tahta çıktı meydana, onu istemeye vermedim. Onları götürdüm Ankara'ya. Ankara'dan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bir izin bekliyor. Adı getire bana verdiler. O çıkan tahta var ya, onu Amerikan arkeoloji ekibine verdim. Amerikan Kaliforniya Üniversitesi'ne inceleme götürdüler. Bir daha geri geldiler. 10.000 yıl önce Nümitası diye karar verdi. Söyle. He said that David Fasol bringing his team to here. They digging. If you see from the right side, there is a hole. They digging from that. They found a wood, and they want to take this wood to America, but Hasan uncle doesn't let him. He said, first show me the permit, then I will give you. David Fasol go to the Ankara. He's getting permit, and he's taking this wood to the America. They testing, you know, analyze, and they say exactly this Noah's Ark 10,000 years ago. 10,000 years? Years ago, yeah. Vale, Testing. Tagu çatana Ya. paşa tagu ne? Mjero good, you know, sarafte. dice que vino este David Fossil, ¿no? Y nada, si vemos aquí en el arca, en el lado derecho, se verá como un agujero donde sacaron madera y demás cosas, ¿vale? Entonces se la quisieron llevar a Estados Unidos para analizarla, a California, con todo su equipo vino David Fossil y se la quisieron llevar el trozo de madera. Pero el tío de Hassan no le dejó llevársela, sino que le dijo, tráeme un permiso legal del gobierno conforme te la puedes llevar. Entonces David Fossil se fue a Ankara, cogió el permiso, se llevó el pedazo de madera a California, ahí lo analizaron y salió que sí, que era madera petrificada, pero que ha dicho Sefer que era de 10.000 años. Salía que era de 10.000 años de antigüedad, con lo cual... Hangi üniversite? California. California. A la Universidad de California en Berkeley. California University. ¿Se ha localizado algún altar que pudiese ser de Noé, de cuando salió del arca y sacrificó los animales limpios? Yeah, the story says that Noah, once he got out of the ark, he sacrificed some animals in one altar. He made an altar. Does Hassan knows about any altar in here where Noah sacrificed the pure animals to God? Diyecek ki onun geminin içindeki hayvanlarla ilgili herhangi bir alıntı bir şey var mı diyecek hayvanlar? Orada Amerika'da ilk ilce bir çalışma yapıldı. Üzerinde bir şeyler var diye toplayıp götürdüler. Bir şeyler var diye toplayıp götürdüler. Neydi bilmiyorum. Bir şeyler alıp toplayıp götürdüler. He said there was many things these American people took. He is not sure, you know, there was many things, many Vale. pieces of the... Dice que no lo descarta, pero que los americanos se llevaron tanta cosa que no nos puede decir nada porque no lo sabe. Se queda en stand-by porque no lo sabe, se llevaron mucha Can be cosa. bones too, he said. Vale. Okay. Bueno, perfecto. Anything else? Okay. Muchas gracias. Tamam. Peki, tamam. Peki, hayırlı olsun de, hayırlı olsun. He said like when you are open the shop you say, you know, have a good time, you know, some things like he said is okay. De ki, Exactly. ya. başarılı diliyorum. Yeah, he said have a good Para de 1000 años. Görevinize başarılar diliyorum. The question is, it could be possible if we make an instance to a permission to have permission to do a hole from the top of the ark down to the bottom, from the top to the bottom of the Yeah, ark, the the surface. It could be possible a permission of the government to do the. Diyecek ki biz eğer bir izin alma şansımız var mı diyecek. Mesela her kuram da kelli ucite diyecek da
kelly gemi da tagu Oto işka gemi, kurdat kabar. he. Deja amura qalkan deja izni kerbisinden. Ha bu tarafa bakanlık. You should go to Ministry of Tourism. Ministry of Tourism. Ministry of Tourism. Kültür ve Turizm Bakanlığı bir izin alacak ondan Yeah. sonra. After you get permission from the Ministry of Tourism, you can. Yeah. Yeah. Ya Ankara'da. In Ankara. You know the person, you know who we must call, who we must talk in that Ministry of Tourism. Diyecek ki bir turizm bakanlığı da MK aramışken özellikle. Sonra bakanlıkta bir bakın Olay. acaba de orada Nuh gemisi var ismi söylesene. De ki koyma diye mesela bir digaze verir bize adama vererek bizim oraya gidip bir çalışma yapar. Kültür izin bakmaya Kültür Turizm Bakanlığı izin alacak. İzin belgesi getir bana versinler ondan sonra gidecekler oraya. And if you go to the Ministry of Tourism in Ankara, if you're getting permit from there, they will give you probably they will give you permit, or he don't know you will Okay. giving or not. If you're getting it, you showing the Hasan uncle, then you can starting your digging and make hole. You say with the permission, Yeah, the Hassan uncle yeah, will help us to do the yeah, exactly. the, with the, permit, the excavation, the digging. Yeah. Okay, thank you very much You're to welcome. Yeah. Paul. Muy bien, pues le hemos preguntado a Hassan y a Sefer si era posible hacer una excavación en el arca, y nos han dicho que, bueno, una pequeña excavación, un agujero desde la parte de la superficie para poder saber cómo está el interior, y nos han dicho que era posible si pedíamos un permiso al Ministerio de Turismo en Ankara. Si luego podemos conseguir este permiso, no ha parecido, por lo que han dicho, que fuera muy difícil, pero bueno, es cuestión de probar. Si tuviéramos este permiso, después de tenerlo, venir aquí, el tío de Hassan, que es una persona aquí local del pueblo, nos ayudaría a hacer la excavación. Bien, pues ya habéis visto que es una entrevista relativamente corta, pero muy intensa, donde se nos desvela uno de los misterios de los cuales estuvimos tratando, y antes os había dicho, el tema de las luces en el arca. Hubo un momento que me dijo que el movimiento que tenía precisamente esas luces era algo así. No sé si me estáis viendo bien en la imagen. Era un movimiento oscilatorio. Y lo curioso de esto es lo que él nos narra. Esas luces estuvieron allí hasta que llega un momento en que oficialmente se declara que eso es el Arca de Noé y ya no aparecen más. Es como si alguien se manifestara en ese lugar como reclamo durante a saber cuántos años o siglos, no lo sé, porque para los lugareños ya veis que era algo súper conocido, que eso pasaba y que iban allí, veían esas luces y demás. No sabemos cuánto tiempo, pero justo cuando es decretado que eso es el Arca de Noé, se termina. Y básicamente sucede cuando empiezan a ir los americanos, entre los cuales también después aparece, como no, Ron Wyatt. Es interesante toda la descripción que nos da de este tipo de luces, estos tipos de colores, cómo se manifiestan. Es algo que procede del interior del arca, que se proyecta a unos pocos metros y que no se mueve de ese radio central dentro del arca, justo a mitad del arca aproximadamente. Entonces, da que pensar. Porque lo primero que uno relaciona con esto es que esas luces eran como un reclamo para que evidentemente en algún momento alguien fuera allí y pudiera determinar que eso era el Arca de Noé. Un lugar que para los moradores de allí ya era un lugar sagrado. Sagrado porque había el Arca de Noé. Hay un dato que a mí me llamó mucho la atención y creo que a cualquiera de los que
han ido viendo todo este reportaje y los de Ron Wyatt nos llevaba a pensar en algo. Sabéis, oficialmente los americanos fueron allí y hay imágenes donde se ve una explosión que ellos causaron con dinamita, supongo, y dijeron oficialmente que eso era una formación rocosa y de arena y nada más. Ese concepto se ha seguido transmitiendo por científicos, entre comillas, y algunos que parece ser que son muy eruditos, y lo han dado por válido. Lo han dado por válido. Cuando Hassan nos dice que se llevaron tantas cosas que él ni vio. ¿Por qué se llevaron tantas cosas? En fin, la verdad es que es para pensar, a ver si a alguien no le ha interesado decir que eso era sencillamente una formación rocosa y de arena, y que la mayor parte de gente ha picado el anzuelo. ¿Dónde estará todo lo que esta gente se llevó de allí? Creo que difícilmente lo sabremos. Ignoramos qué se llegaron a llevar. Si no lo vio Hassan, no lo vamos a ver nosotros. Al menos que algún día aparezca alguien de los que se le llevó y diga, mirad, esto estaba allí. Pero como eso no va a ser fácil que en principio suceda, enseguida lo primero que uno piensa es, ¿qué debieron encontrar cuando causaron esa explosión en ese lateral del arca? ¿Qué debieron sacar de allí? Pues bien, es algo que, como os digo, quedará en el enigma, pero que una vez más nos hace pensar que esos discursos oficiales que tanta gente repite, porque ya les va bien que sea así, son falsos. Y la verdad está detrás. La verdad la tienes que seguir buscando para que salga a la luz. Ya visteis que prácticamente los 2 minutos finales es una entrevista muy improvisada que hicimos a Hassan cuando ya todos se habían ido, prácticamente lo único que aún quedaba por allí cruzando era mi hermano, como lo habéis visto, y nos dice que se puede llegar a conseguir permisos aún para hacer algo allí, algún tipo de excavación. Pues bien, alguien estuvo después de nosotros, justo cuando nosotros nos fuimos, e hizo algo allí. Alguien que no era una sola persona, era un grupo. Y que gracias a la labor que ellos también han hecho, y con los permisos oficiales, han conseguido cosas que nosotros no podíamos hacer. Dispusieron de unos medios que nosotros no tenemos a nuestro alcance. Nosotros hemos hecho una labor, y esto nos hemos dado cuenta después, complementaria a lo que ellos han hecho allí. Y no sabíamos que esto iba a suceder. Nos hemos enterado hace pocos días. Y pronto esperamos poder mostrar al mundo, por parte de estas personas, y que nosotros nos vamos a hacer eco, si Dios quiere, para seguir demostrando que eso era el arca de Noé. Una vez más os voy a poner una imagen que no podéis llegar a olvidar. Si puedo cambiar la diapositiva, nos vamos a dar cuenta que cómo puede ser esto una formación rocosa y de arena y nada más. Esta perspectiva es realmente impresionante. Mirad cómo el arca está dispuesta. Aquí tendríamos la parte trasera, la parte delantera estaría hacia arriba, hacia el final. Cuando estáis ubicados allí, veis que es de una longitud impresionante. Cuando veis las paredes laterales recubiertas de tantos sedimentos, porque lo que veis de allí no es madera, son sedimentos, al igual que está toda esta parte cubierta, amarillenta, sobre el arca. Es interesante cuando empezáis a andar por ese lugar. Iremos mostrando esas imágenes, iremos mostrando los laterales de cerca, en detalle, lo que allí encontramos también, porque también encontramos cosas y alguna, por desgracia, evidentemente no la podíamos traer. Pero está filmada, y vaya si está filmada, y da que pensar y mucho. Pero bueno, esto aún no ha terminado.
Si Dios quiere, la puerta aún está abierta para poder hacer algo allí. Hassan nos hablaba de su tío, y cuando hubo personas que se quisieron llevar cosas, él dijo que no, que hacía falta permisos y tal. Su tío se ve que era el que estaba antes también en esta zona, o no sé si propietario de esos terrenos, pero que era consciente que esto podía ser algo importante, cómo no, sabiendo toda la historia, y pidió permiso, o que pidiesen permiso al gobierno de Ankara. Pues la puerta está abierta. Y no me refiero solo a la puerta de que podamos volver allí quizás a seguir haciendo algo. Dios lo sabe si podrá ser así o no, o nuestra función allí ya ha terminado, habiendo mostrado todo lo que aún hemos de conseguir ir enseñándoos. ¿Pero os habéis dado cuenta sobre las luces? Esto es lo que algunos dirían una puerta al cielo, un lugar donde esas luces se manifestaban, ángeles de Dios. Os digo esto porque es muy sorprendente que esto sucediera durante años, surgiera de dentro del arca, y además, cuando llegaron los americanos, se acabó. A mí esto me hizo recordar también a un episodio donde Ron Wyatt encuentra algo, pero no era en esa zona, era en Jerusalén, y encuentra el Arca de la Alianza, y allí dentro había ángeles. Esto es lo que él narra, y lo que muchas personas no les da la gana de creerse, lo ven ciencia ficción. Si Dios quiere, de aquí a unos meses podremos llegar a mostrar algo referente a esto, para que también se descubra que muchas personas, y algunos muy en concreto, están intentando desprestigiar lo que Ron Wyatt halló, porque si eso se reconoce todo como verdad, puede haber un cambio de paradigma en la humanidad, al menos en muchas mentes, para que salgan del gran engaño, y eso parece ser que no interesa. Pero si Dios quiere, las piedras clamarán, lo están haciendo, y aún lo harán más. Y ojalá el Señor pueda ayudarnos a seguir siéndole útiles para hacer todo esto. Próximamente os voy a mostrar otra entrevista que la hicimos anterior a la de Hassan, y fue precisamente con nuestro guía, Sefer. Es un chico joven de unos 24 años, si no recuerdo mal, y él se dedica a llevar excursionistas, escaladores, al Gran Ararat. Él no es especialista en esta zona, precisamente donde estuvimos nosotros, y muchas cosas a él le vinieron totalmente de nuevo. Pero tuvimos una entrevista con él que también os va a sorprender, porque hemos visto que nos hablaban de las luces, de algo que pertenecía a Dios. Pero vamos a hablar de otras luces en esa misma zona, y veremos si esas pertenecían a Dios o a quién. Pues nada, hasta aquí la conferencia de hoy, y seguid atentos, porque aún iremos presentando muchas más cosas que vale la pena conocer, y que después os digan que la Biblia era mentira, que el relato del Génesis era un mito, que el arca de Noé era algo así como una gran mentira. ¿Sí? Pues después de ver todo lo que vais a ver, que alguien os lo diga, si tiene valor y cara de soportar una verdad y quererla ver como una mentira. Que Dios nos ayude a seguir presentando argumentos a este mundo. ¿Habéis visto Hassan sentado atrás, en su costado? ¿Qué se veía? El arca. Me ha gustado esas imágenes muchísimo, porque cuando él se giraba y describía las luces, precisamente lo describía en el lugar donde estaba ubicado. Hay cosas que no podemos hacer si no es in situ, en el lugar. Y si Dios quiere, aún iremos a algún otro lugar. Bíblico,
de gran trascendencia, no para sencillamente decir esto fue verdad y ya está, sino porque todo eso lleva implícito un mensaje especial para el tiempo del fin, para el fin del tiempo del fin, al cual nos estamos acercando y que vamos a tener en tan pocos años. Una lección y una conclusión. En el arca de Noé, pero en más lugares. Que Dios os bendiga.